Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración antes de iniciar el sermón de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, como siempre, por permitirnos venir a tu casa de oración a adorarte, por permitir cantar himnos a tu nombre, Señor, leer tu palabra, escuchar tu palabra y reflexionar en ella, por darnos la plena confianza de que en ese espacio que llamamos confesión de pecados, verdaderamente nos perdona, Señor, al orar a tu nombre. Y ahora que entramos en este momento dispuesto a la reflexión de tu palabra, Señor, al momento del sermón, te pedimos que nos des concentración, atención, Señor, y compromiso con tu palabra para que podamos escucharla y sea ella penetrando en nuestros corazones, y no lo que yo pueda decir, sino aquello por lo cual, Señor, tú has escrito tu palabra. Te damos este momento para tu gloria, para tu honra, y agradecemos que nos permitas a nosotros, vasos de barro, participar de la maravilla de tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón de Hechos, estudiamos el desenlace del capítulo 2. Terminamos el capítulo 2 del libro, en el cual, como recordarán, después del discurso del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, se nos cuenta acerca de la conversión masiva que ocurrió, como 3.000 personas, dice Lucas. Y se nos da algunos detalles sobre la vida religiosa de los creyentes de esta primera iglesia, que sobre eso trató el último sermón, de cómo la primera iglesia vivía, cómo es el testimonio de esta iglesia y qué podemos aprender de ella. Ahora nos compete iniciar el capítulo número 3, el cual estudiaremos en los versos desde el 1 al 16. Por lo que les pido que lo leamos. Hechos 3, versos del 1 al 16. Puestos de pie en reverencia a su palabra, acompáñenme en la lectura. Dice así, Hechos 3, 1 al 16. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver que Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios, reconocían que él era él mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Pueden sentarse, hermanos. Y esta narración del primer milagro, de la primera sanación operada por los apóstoles, nos sirve de oportunidad para desarrollar el sermón de hoy que lleva por título Frutos y cosecha de la misericordia. Frutos y cosecha de la misericordia. Particularmente nos enfocaremos en 4 aspectos de estos versos. En primer lugar, veremos en Hechos 3, del 1 al 5, las expectativas acerca de la misericordia. En segundo lugar, en Hechos, en el capítulo 3, del 6 al 7, el espíritu de la misericordia. Del 8 al 10,
los frutos de la misericordia, y de 11 al 15, la cosecha de la misericordia. Por lo cual empecemos con nuestro primer énfasis, las expectativas acerca de la misericordia. Repito entonces los primeros 5 versos para que lo tengamos en mente. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Entonces, habiendo terminado el relato del Pentecostés y la posterior conversión masiva de los judíos, ahora Lucas nos muestra cómo continuó la vida regular, la vida cotidiana de los apóstoles. Y nos muestra que la vida de los apóstoles continuó siendo como la vida de cualquier judío, cualquier religioso de la época. Ellos estaban yendo al templo, aunque ahora eran, casualmente hablan de Juan y de Pedro, ambos pescadores, aunque ahora eran diferentes, no ahora eran pescadores de hombres, como el Señor les había dicho, pero seguían con su vida de piedad regular, como los judíos que eran. Y una cosa curiosa es que seguían yendo al templo para sus costumbres. En este caso decía que iba a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Siguieron su vida regular, y esto no es solo en este momento, sino que esta vida regular de los cristianos entre los judíos siguió durante mucho tiempo. Esto lo vemos en Pablo también. En el mismo libro de Hechos, cuando lleguemos a ese momento, nos daremos cuenta que Pablo iba a las sinagogas a predicar, como parte de su vida cotidiana religiosa. Y en este contexto religioso, en el que los apóstoles iban a cumplir sus deberes religiosos, pero al mismo tiempo contexto de avivamiento, en donde recientemente se había convertido una cantidad masiva de personas por esta nueva facción judía, esta nueva secta judía llamada cristianismo, las expectativas sobre esta secta nueva aumentaban. Por lo tanto, el hecho mismo de que este hombre minusválido estuviera mendigando a las puertas de un lugar religioso, en sí mismo constituía el juicio que el hombre hacía del lugar. Él esperaba que al ser un templo, al ser un lugar de religiosos, era normal suponer que los religiosos, en virtud de su religión, lo iban a ayudar. Era normal suponer que entre todos los lugares en donde podría esperar, probablemente ese sería en el que mejor le iba a ir en cuanto a la limosna que pudiera recibir. No obstante, igual seguía allí. Y se nos dice el texto que él iba todos los días, que lo ponían allí todos los días. Entonces, sea cual fuera la cantidad de donaciones, de limosna que le dieran, no había resuelto su problema. Seguía en este estado de mendicidad, en este estado de necesidad de pedir limosnas. No sé cuántas veces le hubieran dado, pero siempre era insuficiente. Su problema seguía allí. Y dice el relato que él estaba allí cada día, por lo que también puedo suponer yo que estaba probablemente triste, en una situación miserable, por sus carencias materiales, pero también porque, y esto es muy probable, estaría acostumbrado a que lo ignoraran. ¿Por qué? Porque si veo que este hombre, que es así desde el nacimiento, ha estado así toda su vida, que es lo que nos dice, aunque no nos dicen su edad, pero ha estado así toda su vida, aún así no ha podido salir de esta situación, es porque no importa cuántas veces estuviera allí, nunca iba, y esto es normal, no lo vemos en la calle, ninguna cantidad de limosna le iba a sacar de la pobreza. Y probablemente la primera vez que lo vieran le habrán dado algo, la segunda vez también, quizás la tercera vez. Pero luego de verlo durante todos los días, meses, años, es probable que poco a poco lo ignoraran cada vez más. Así que el hombre no solo estaba en la situación triste de su condición, en la situación triste de su miseria material, sino en la situación triste de la indiferencia de los demás. El que este hombre estuviera acostumbrado a ser ignorado, por supuesto, es una especulación mía, no nos dice el texto que el hombre estaba acostumbrado a ser ignorado. Pero
si lo traemos a la vida actual, ¿no? Por lo general, las personas que están en este estado de mendicidad son más ignoradas que atendidas por nosotros mismos, si somos sinceros con nosotros mismos. Nosotros pasamos por al lado de alguien en necesidad en la calle y alguna vez nos detendremos y ayudaremos, pero la mayoría de las veces lo ignoramos. La mayoría de las veces pasamos de largo. Así que es una conclusión probable que este hombre fuera ignorado frecuentemente. Y el que sea ignorado puede ser por muchos factores, pero no nos importa ahora en este momento. Sin embargo, sobrepuesto este hombre a la realidad de que probablemente lo ignoraban con frecuencia, él seguía yendo a pedir en este lugar. Porque, como se resalta en el énfasis de estos primeros 5 versos, él tenía expectativas acerca de lo que es la misericordia. Es decir, él tenía expectativas sobre lo que significa la misericordia y sobre en dónde debe buscarse la misericordia. En la mente de este hombre, más justamente en los religiosos. Es esperable, previsible que los religiosos sean más misericordiosos. Ojalá esto sea así, ¿no? Es decir, por un lado, las personas tienden a pensar que los religiosos están inclinados a hacer misericordia. Y este hombre judío seguro pensaba lo mismo. Y por otro lado, espera que la misericordia de alguna manera solucione sus problemas presentes. El que pide quiere solucionar sus problemas, por lo menos presentes inmediatos, ¿no? Por lo menos qué comer ese día, dónde dormir ese día, quiere solucionar sus problemas. Y estas son 2 expectativas que siempre se tienen. Yo siempre sabré que habrá personas, depende de sus condiciones, sus contextos, más dadas a la misericordia. Por ejemplo, religiosos, por ejemplo, el padre de un mendigo, sabe el mendigo que su padre estará de alguna manera inclinado a ser misericordioso con él, etc. Pero además espero que la misericordia que yo pueda recibir sea útil para mí. Y por supuesto, esto sobre la misericordia, estos 2 aspectos, que los religiosos deberían ser misericordiosos y que la misericordia debería buscar resolver el problema del que padece, son verdaderos, pero solo son parciales. Porque la misericordia, aunque nos llama a cumplir, a suplir, a satisfacer las necesidades físicas del prójimo que está en necesidad, en este relato en particular nos damos cuenta, como leímos al principio, de que también la misericordia llama a hacer algo más que solo material. Entonces este hombre, acostumbrado a la indiferencia, permaneció allí porque tenía expectativas de que los que asistían al templo podían darle algo. Y esto, que estuviera acostumbrado a la indiferencia, Lucas lo resalta porque es algo que llama la atención sobre los versos 4 y 5, en donde dice, entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Y dice Lucas, él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Este hombre debió haber sentido que estaba frente a una oportunidad muy grande. Tener este contexto extrabíblico, por supuesto, de la experiencia que nosotros podemos tener con las personas que están en mendicidad, pero que nos sirve, el saber que este hombre estaría acostumbrado a la indiferencia de todos, nos hace más impactante el interés que el hombre tenía por lo que Pedro podía decirle. Y por supuesto Lucas nos desvela totalmente de qué se trataba este interés. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos, algo obviamente material, como quedará claro. Este hombre debió haber sentido entonces que valía la pena escuchar lo que el judío le tenía que decir. Porque estos religiosos habían tomado de su tiempo, Juan y Pedro, para establecer contacto con él. Fíjense, hermanos, una cosa importante en el relato, que el contacto no fue una interacción fría, sino que fue una interacción genuina, que nos confronta con respecto a cómo nosotros mismos podemos tratar con la indiferencia. Es decir, Pedro no se detuvo a decirle, toma estas monedas, y se fue. Tampoco se detuvo a decirle, como muchos hacen, toma estas monedas, ojalá no te las gastes en bebida, no te las gastes en droga, no sé. Es decir, a poner algún tipo de condición a la misericordia que hacía. Pedro, si no se detuvo de esa manera fría, ejecutiva, rápida, para salir del paso, ya sea para ignorarlo o para darle algo, pero cualquiera de las 2 situaciones le diera algo o lo ignorara, puede ser con frialdad. Sino que
él se detuvo. Tampoco empezó a hablar enseguida, sino que le pidió su atención. Le dijo, míranos. Estableció un vínculo con este hombre, que le manifestaba a este hombre que había un interés por parte de Pedro. Pedro quería comunicarle algo. ¿Qué sería lo que quería comunicarle Pedro? Este contacto cercano que manifestó interés se portó entonces a la altura de la expectativa de la misericordia genuina, ¿no? Espero que ciertos individuos tengan misericordia, espero que esta misericordia solucione mi problema, pero además, una misericordia genuina manifiesta interés. ¿Por qué? Y bueno, para esto es útil saber lo que es la misericordia, ¿no? La misericordia, en un sentido general, una definición simple, es la capacidad de poder sentir la miseria de otro, el dolor de otro, el padecimiento de otro, como si fuera mío. Por lo tanto, si yo realmente soy misericordioso, no se agota simplemente en ser caritativo, no se agota simplemente en donar, en satisfacer, sino que la misericordia requiere algún tipo de identificación con el que padece. Yo puedo dar porque me parece razonable ayudar al que necesita algo, pero no sentir nada. El hombre misericordioso se interesará y le dolerá el estado deplorable del otro. Y vemos que conforme a la piedad de las convicciones del apóstol Pedro, él atiende al que padece primero con su tiempo, estableciendo un contacto. Y de este modo dio lugar a lo que nos manifiesta el énfasis siguiente. El segundo énfasis que quiero hacer en el texto de hoy. El espíritu de la misericordia o el objeto, el núcleo. ¿Qué es realmente lo que debería mover el corazón misericordioso? ¿Es lo material solamente? Hemos dicho que no. Continúa en los versos del 6 al 7 de Lucas de la siguiente manera. Después de decir que este hombre les prestaba atención porque esperaba que le dieran algo, dice, pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Luego de que Pedro captó la atención de este mendigo para que notara que en verdad estaba interesado de su situación, mientras estaba el mendigo expectante pensando qué me darán estos hombres, el apóstol pronunció unas imponentes palabras. Con la sentencia, y esto es importante porque tiene sentido en la siguiente parte del relato, en su discurso, él pronunció unas palabras en donde decía que de lo que tenía le iba a dar, pero lo cierra con la sentencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó, lo levantó, y ese día aquel mendigo recibió algo mucho más grande de lo que hubiera esperado. No recibió pan ni monedas, pero recibió sanidad. No recibió atención para el problema material de ese día, sino para el problema material que lo había quejado desde que nació. El texto dice, ¿no?, que él estaba así, en esa condición, desde el vientre de su madre. Recordemos que no es lo mismo tener un padecimiento, una minusvalía física, en esta época tan dura, tan poco tecnológica en relación a la de hoy, que tenerlo hoy. Probablemente hoy, con muchas minusvalías peores, una persona podría valerse por sí misma. No todos, pero se puede. En este momento era algo inhabilitante totalmente. Entonces esta interacción, en donde este hombre recibió algo más grande de todo lo que hubiera esperado, vemos que recibió misericordia. Pero no solo, y no nos enfoquemos solo en eso, que es impactante en el relato, por supuesto, que tiene que ver con la confirmación del ministerio apostólico, por supuesto, pero no recibió misericordia solo por el hecho de haber recibido el milagro, sino que recibió misericordia por el hecho de que este hombre, Pedro, y este otro hombre, Juan, no dijeron, bueno, yo no tengo nada que darle, ¿para qué me detendré? Recibió misericordia simplemente por el hecho de que estos hombres actuaron en función de sus convicciones, se acercaron, le hablaron, se interesaron.
No se pusieron excusas. Yo no tengo nada que darle, que puedo hablar con él. No, se preocuparon verdaderamente por su condición. Y no se equivoquen con lo que yo pueda decir ahora. Ellos acababan de dar el verdadero espíritu de la misericordia, que es el interés. Pero yo no estoy diciendo tampoco que no deben atenderse las necesidades físicas. En el caso particular del relato, vemos que Pedro no tenía que darle nada que pudiera darle. Pero no significa que las necesidades físicas no sean objeto de la misericordia. También lo son. Debe hacerse. De hecho, estamos mandados bíblicamente a tener un impacto social en nuestras comunidades, en la medida de la posibilidad de cada uno. Y no solamente espiritual. Por eso Jacobo nos recuerda, y eso lo hemos estudiado en los sermones del pastor Pedro, que la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. O dicho de otra manera, la verdadera religión es que el que puede hacer algo, debe hacer algo. El que está en la condición de hacer el bien, entonces se impone sobre sí mismo el imperativo de hacer el bien. Y no es que no debemos entonces velar por los problemas físicos, porque para eso están estas palabras de Santiago, para eso está la parábola del buen samaritano, en donde el Señor le dice quién fue el prójimo de este hombre tirado. No fue el sacerdote, no fue ningún judío que pudiera parecerse verdaderamente digno y piadoso. El prójimo fue aquel sucio, aquel perro samaritano. Ese fue su prójimo, porque ese fue el que actuó como prójimo. Y ese fue este personaje hipotético que era de una nacionalidad a la que trataban como perros, como ciudadanos de menor categoría. Es el que se ganó el nombre hasta hoy del buen samaritano. Lo que quiero decir es que el corazón de la misericordia va más allá de lo físico, aunque se relacione con lo físico. Porque, como decíamos hace un momento, se puede hacer caridad material, se puede hacer donaciones con indiferencia o incluso con maldad. Incluso para humillar al que le falta, para mostrarle que yo puedo darle, para mostrarle que está bajo mi bota. Yo podría hacer caridad con maldad. Pero la misericordia requiere una preocupación verdadera, una identificación con la miseria. Como diría Cristo, ¿no? La misericordia requiere llorar con el que llora, identificarme con él, acercarnos, decir hipotéticamente, como dijo Pedro, mírame, tú me interesas, quiero ayudarte. Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender su necesidad, la necesidad de la persona que padece. Por supuesto que Pedro y Juan estaban en una posición distinta a nosotros, tenían esta autoridad apostólica de resolver de una forma tremenda, milagrosa, poderosa, el problema físico de este hombre, y que probablemente nosotros no lo tenemos. Probablemente digo, porque la oración del justo puede mucho, es escuchada por Dios. Yo creo que la oración tuya, mía y de cualquier cristiano verdadero puede alcanzar la sanidad de cualquier persona. Quizás no de la forma tan portentosa como lo hacían los apóstoles, pero el poder y el dador del poder es el mismo, Jesucristo de Nazaret. Este es el ejemplo que Pedro nos ha dejado, pero de ninguna manera no hacer nada es una opción para el creyente. Y sé que muchas veces no hacemos nada. Es algo que quiero aclarar siempre, ¿no? Las demandas que se posan sobre el cristiano son muy altas para ser cumplidas, es cierto. Pero debemos procurar cumplirlas. Es probable que en mi interés de alcanzar la virtud, de ayudar al que padece, algunas veces caeré, algunas veces seré indiferente, alguna vez seré malévolo. Pero ahora que sé, ahora que saben, no porque no lo supieran antes, pero por lo menos estamos reflexionando en ello hoy, que la misericordia requiere no ponerme excusas porque no tengo dinero, porque puedo hacer más que solo dar dinero, puedo hacer más que solo dar pan.
que la misericordia requiere que yo me identifique con el que tiene dolor, con el que tiene un padecimiento y que pueda verdaderamente interesarme por solucionar su padecimiento, participando, y esto es algo que se veía mucho más antes que hoy, participando en voluntariado, por ejemplo, dando de comer a los pobres. Si no es con mi propio dinero, con el de alguna otra persona en el cual yo pueda ayudar. Realmente, y esto es algo que no es un detalle menor para la vida cristiana, no debemos permitir que la verdadera doctrina, porque es verdadera, es loable y es hermosa, que nos ha enseñado la Biblia, acerca de que la salvación se nos ha aparecido como un regalo gratuito, sin condiciones, opaque la verdad de que esta salvación nos ha dado una novedad de vida que para ser dignos, así sea parcialmente de ella, requiere que la practiquemos, esta novedad de vida. Este corazón dolido por el que padece, este corazón dolido por el que tiene necesidad. Y lo que Pedro hizo acá fue ofrecer, al margen del milagro, su interés, pero además su interés desinteresado, su interés en el que estaba padeciendo, pero sin pedirle nada a cambio. Este acto milagroso no es diferente de lo que nosotros podemos hacer u ofrecer sinceramente al que necesita nuestra ayuda, con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestros consejos, con nuestro dinero, con nuestra comida, con lo que tengamos a la mano. Porque el mendigo quería pan o monedas, pero encontró algo más grande que el pan y las monedas. Y no me refiero a caminar nuevamente. Encontró el amor, el interés de Pedro. Y este amor que recibió de Pedro es lo que nos introduce al tercer énfasis, los frutos de la misericordia. Veamos los versos del 8 al 10. Continúa diciendo luego de que sus piernas y tobillos fueron afirmados, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. El efecto, los frutos de las palabras del apóstol, dotadas de poder tan solo por Cristo Jesús, fue maravilloso. Fue tremendo, fue inmediato. Este hombre cojo caminó. Y sin duda hubo un antes y un después en la vida del mendigo. Pero miren una cosa, queridos hermanos. Esto no termina acá. Este hombre recibió un beneficio grandísimo. Pero no terminó ahí el relato, sino que él caminó, él saltó, pero además, dice Lucas, él saltaba y caminaba alabando a Dios. Él caminó, saltó y alabó. Escuchemos bien eso, alabó. Porque la misericordia tiene sus frutos en esta vida o en la otra. Tiene sus frutos materiales, pero espirituales también. La misericordia nunca resonará en el vacío, sino que será recibida y transformará de alguna manera la vida de esta persona. En esta persona fue un efecto terrenal inmediato, pero fue también un efecto espiritual y eterno. Esto fue un momento de conversión. Mediante el testimonio de un hombre o de dos hombres, Pedro y Juan, que fueron desinteresadamente misericordiosos. Yo hago este énfasis para que quede claro, que fueron desinteresadamente misericordiosos, no pidieron nada a cambio, pero la verdad es un énfasis innecesario. Yo no puedo ser misericordioso y pedir algo a cambio. No sería misericordioso. Solo lo hago con fines del discurso. Y noten conmigo una cosa, hermanos. Pedro no estaba siendo acá un fanático enloquecido, proselitista,
que estaba en una campaña para convertir gente a la verdad que él ahora había descubierto. Él no estaba obligando a nadie a creer lo que él sabía que era la verdad. Porque bueno, podría ser por lo menos algo loable. Hay gente que quiere obligar a otros a creer la mentira. Por lo menos si él obligaría a creer la verdad. Pero Pedro no estaba haciendo eso. Él no le dijo, te sanaré si haz esto, entonces yo daré aquello. No, sino que ejerció misericordia sin pedir nada a cambio. Y eso tuvo frutos que redundaron en el bienestar temporal de este hombre, pero en el bienestar eterno de este hombre, para el que ahora, estando curado, Dios será objeto de alabanza, más de lo que fue en cualquier momento, porque por supuesto que estaba en una sociedad religiosa, así que algún tipo de piedad, al menos cultural, tendría este hombre. Pero ahora se había convertido, ahora saltaba, alababa, mostraba al mundo lo que había pasado con él. Estos fueron los frutos subjetivos que recibió este hombre, los frutos para su vida. Pero fueron tantos frutos los que este acto sencillo de misericordia de los apóstoles, fueron tantos los frutos que produjeron este acto de misericordia que alcanzó para los demás. Por eso el último énfasis que quiero hacer se llama la cosecha de la misericordia. Vemos que de este acto que sanó las piernas del hombre y que sanó el alma del hombre para siempre, se dio la oportunidad de que otras personas vieran, se asombraran y se acercaran. Hechos 3, del 11 al 15. Como él, el que había sido curado, se asió de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos, a Pedro y a Juan, en el pórtico llamado de Salomón. ¿Por qué? Porque querían saber qué había pasado. Ya esto había pasado con su maestro, ¿no? Con Jesús, cuando hacía alguna sanación. Pedro, al ver esto, le respondió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios en el que ustedes dicen creer, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos, de que Dios le resucitó de los muertos. Luego de este evento personal y transformador, el efecto de esta transformación no se quedó solamente en el mendigo minusválido, cojo de nacimiento, que ahora caminaba y ahora creía, sino que resonó hasta los oídos de todo el pueblo, causando sorpresa e interés por lo que había pasado allí. Y querían saber cómo había sucedido esto, cómo sucedió de la misma manera con el ciego, que la gente le preguntaba y al no hallar respuestas satisfactorias para ellos, finalmente el ciego le dice: bueno, yo no sé quién sea Cristo, pero yo era ciego y ahora veo. Esto, lo que pasaba acá, era una verdadera cosecha del amor desinteresado, es decir, de la misericordia, del acto misericordioso de los apóstoles. Y aunque no fue un acto proselitista de Pedro, él no lo hizo para convencer a nadie de que se convierta. Él no lo hizo para pedirle a nadie condiciones de que ahora que fue sanado, entonces ves y di que esto fue por Jesucristo. No, él no le puso a nadie condiciones de nada. El mismo corazón regocijado del que fue sanado lo llevó a alabar. Como pasa con nosotros, como seguramente a cualquiera que creyó le ha pasado. Que una vez gustada la miel de la salvación de Cristo, probablemente en nuestro corazón crecerá el ardor que nos haga querer hablar de ellos. Pero no porque se nos imponga por el que me predicó o por algo así, sino porque el amor mismo produce amor. Entonces no por ningún acto proselitista este hombre quiso alabar al Señor, sino por el mismo amor que se produjo en su corazón
en este evento misericordioso de Pedro, este hombre empezó a alabar, y esto fue una buena oportunidad para predicar por parte de los apóstoles el llamado al arrepentimiento, a creer en Cristo, a la exaltación del Dios Altísimo, a la novedad de vida, de predicar el perdón de pecados, la vida eterna. Vemos cómo los apóstoles, sin esperar nada a cambio, no para mostrarse más santos, no para mostrarse más dignos, no para mostrarse mejores religiosos, sino tan solo porque sabían el peso que sobre el cristiano tiene el dolor ajeno, manifestaron misericordia y eso se cosechó. La misericordia tiene una cosecha en este mundo. Bienaventurados los misericordiosos, dijo Cristo, porque ellos alcanzarán misericordia. De alguna manera, aquello de lo que yo tengo ansia, de lo que yo tengo sed, será satisfecho por Cristo. Él también dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos alcanzarán también la satisfacción de esa hambre y de esa sed. Pero Pedro y Juan, lo vemos desde el principio de Hechos, estaban genuinamente interesados por convertir a las personas a la fe cristiana, no por añadir adeptos a su movimiento, no, a ellos no les interesaba propiamente que creciera en números este nuevo movimiento, a ellos les interesaba que las personas que estaban en la ignorancia, en el pecado, en la muerte, accedieran a la luz a la cual ellos accedieron cuando estaban en la ignorancia, en el pecado y en la muerte. No eran proselitistas, pero el solo acto de la misericordia los hizo cosechar prosélitos, nuevos creyentes. Les dio la oportunidad de predicar, no obligando a nadie, no como algunos videos, y disculpen si a algunos les gusta, no como algunos videos que se ven por ahí en redes sociales, en donde los predicadores o evangelistas salen a hacerle entrevista a las personas y buscan que se sientan culpables y atacarlos y apelar a sus emociones y hacerlos llorar y mostrarle, ves que eres un pecador, eres un mentiroso, que claro que forma parte de eso de la predicación, pero no iba con algún tipo de manipulación, sino con el efecto poderoso, vivificador y atrayente, atractivo de la verdad misma. El interés que produjo en estas personas lo que había pasado con poder, los agolpó a donde estaban Pedro y Juan, y ellos tomaron este evento desinteresado como oportunidad para predicar. Recordemos qué les dice Pedro, ¿no? Ya a lo final, cuando les habló de que dejaron que Cristo muriera y todo eso. Mataron al autor de la vida en el 15, al cual Dios ha resucitado de esto, de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Aquí Pedro empezó nuevamente, y esto lo veremos en otro sermón, pero empezó nuevamente a hacer lo que ya había hecho 2 veces anteriormente, desde que estamos con este libro de Hechos. Cada oportunidad que tenía, Pedro la tomaba para predicar no solo la culpa, porque bueno, estamos estudiando hasta el 15, pero veremos si ustedes leen allí, él no enfatiza la culpa, sino la posibilidad de salvación. Pedro tomó esta oportunidad para recordarles que aún en toda la inmundicia en la que ellos viven, no hay problema si vienes a Cristo. Cristo te puede salvar. Entonces, hermanos, además de que la misericordia sea un imperativo cristiano, un deber cristiano, la misericordia también es una herramienta de predicación indirecta. Porque muchas personas no te darán la oportunidad de sentarte con ellos a hablar sobre las Escrituras. Algunas personas simplemente son renuentes a eso, otros no tienen tiempo, con otros no tienes
la oportunidad adecuada para sentarte o el tiempo suficiente para hablar de eso. Pero siempre hay tiempo para hacer misericordia y la misericordia funcionará como un elemento diferenciador, como diría Jesús, para explicarlo mejor de lo que yo pudiera hacer, para hacer sal y luz, para dar sabor e iluminación, para mostrar lo que no pueden ver, para gustar lo que no pueden saborear. Y probablemente el ser misericordiosos, aunque no tengamos tiempo de presentar el Evangelio a alguien, de hablar con él para decirle que Cristo puede salvarlo de su pecado, será un motivo para que estas personas que reciben misericordia digan, ¿por qué este es así? ¿Por qué esta persona se interesa en otros? Quizás no con usted mismo, sino que el recibir misericordia puede ocasionar que el que la recibe se interese en hacer el bien también, en buscar cómo perfeccionarse en la virtud. Y en esa búsqueda de perfeccionarse en la virtud, en esa búsqueda de buscar, de encontrar respuestas al bien que ha recibido, se topará con Cristo. Porque ha sido usted sal y luz, porque ha sido diferencia. Y la mayor diferencia que podemos hacer no es la diferencia de nuestro discurso, porque es fácil decir cualquier cosa. Es fácil estudiar preceptos morales y repetirlos. La mayor diferencia que podemos hacer es en nuestro carácter y en nuestras acciones. ¿Cómo me perciben los que me rodean? Si les pregunto, ¿cómo es Él? Si alguien que no soy yo les pregunta, ¿cómo es Él? ¿Qué dirán de mí? ¿Y qué hago yo por los que me rodean? Entonces Pedro tomó este momento de misericordia desinteresada para que cuando se le acercaran y le dijeran qué pasa aquí, él tuviera la oportunidad de decirles, y así les inicia, ¿no? ¿Por qué se asombra? No soy yo, es Cristo. Ven, bebe de la misma fuente. Ven, sacia tu sed y sé salvo. Por lo que, hermanos, no menospreciemos el bien material que uno puede hacer a otro, porque este bien material puede redundar en un bien espiritual, eterno, para salvación y bienaventuranza. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es profunda, que es hermosa, Señor, y que es útil para la salvación de nuestras almas, para la renovación de nuestras mentes, Señor, para el perfeccionamiento de nuestra piedad, porque sabemos que es muy alto el llamamiento para ser perfectamente cumplido, pero es muy santo, Señor, para ser ignorado. Debemos buscar esta piedad que nos impones, la virtud, Señor, que nos señalas, para ser mejores hijos tuyos, Señor, para hacer el bien a quienes nos rodean y para hacer sal y luz en este mundo, Señor. Ayúdanos en esta difícil tarea. Glorifícate, Señor, en tu palabra y cumple con ella hoy el propósito que tú hayas dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.